Buenos días, familia. Estamos en el día 14 de nuestra jornada hermosa y poderosa de los 40 días de ayuno, subiendo la montaña en victoria para ver su gloria. Agradezco a Dios por su misericordia, porque saben que generalmente soy puntual en el momento de comenzar y he tenido mucho problema para subir esta transmisión, pero Dios ha sido bueno y nos ha permitido, aunque 6 minutos después, poder lograrlo. Así que gracias, Señor, porque Él vela porque nosotros recibamos nuestro pan espiritual cada mañana en bendición. El cielo se esmera preparando un pan mañanero madrugador, ese maná especial. El cielo se esmera para dárnoslo y nosotros nos esmeramos para recibirlo. Y así que a todos los que aquello desde muy temprano de la mañana, muchos antes de las 5 de la mañana hora del este, otros a las 5 de la mañana, veo cómo se conectan temprano y así lo expresan temprano para buscar a Dios. Gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios por tu entusiasmo, por tu fe. Gracias porque vences el sueño, el cansancio. Aquellos que también son vencidos, pero luego se pueden conectar. Bendiciones para todos esta mañana. Alabamos el nombre del Señor, elevamos nuestras manos al cielo y lo bendecimos. Cantamos nuestros cánticos mañaneros y todo, Señor, nuestro regocijo para Él. Hoy encendemos el motor con estos dos salmos que quiero compartir con ustedes hoy, que es el Salmo 127 y el Salmo 130. Salmos 127 y 130. Estas son las primeras lluvias de bendición que el Señor quiere derramar sobre nuestras vidas en esta mañana. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás, que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Jehová el sueño. La herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano de valientes. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Salmo 130. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para el que se ha reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En tu palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que a los vigilantes de la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y permíteme cambiar el nombre de Israel y pon tu nombre en ese salmo. Pongo mi nombre y dice: espera lis a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a lis de todos sus pecados. Me encanta saber que cuando yo puedo transformar cualquier nombre con mi nombre, esa promesa es para mí. Y yo quiero que tú entiendas que toda promesa que está escrita es para ti. Todo pacto es para ti. Así que no importa lo que hoy tengas que enfrentar, Dios te está diciendo: espera a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá y ahí pones tu nombre, de todos sus pecados. Agradecemos al Señor porque
cada vez que podemos leer una poderosa promesa del Señor, eso es reconfortar el alma. Pero no solamente cada promesa, sino también poder escuchar cada consejo que Dios nos da. Y el consejo que Dios nos dio hoy esta mañana es: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guarda. No nos aventuremos a hacer cosas por nuestra cuenta. No nos aventuremos a sacar a Dios de nuestro panorama de decisiones, de nuestra mañana de agenda. No saques a Dios. ¿Para qué quieres hacer algo sin su presencia? ¿Para qué quieres idear planes sin su bendición? No vale la pena. Inicia tu día pidiéndole a Dios que sea el que vaya delante y detrás de ti, y que Él tome tu agenda para que lo que tú tengas en el día de hoy que hacer, lo hagas bajo su bendición. Esta mañana quiero hacer una petición de oración muy especial por nuestra compañera y amiga Idia Nieves. Usted sabe que ella es parte de las personas que escriben en nuestra página y su rodilla ha estado bien difícil. Ella se impone, una mujer muy guerrera y muy valiente. Ella se impone sobre su dolor para seguir haciendo el trabajo para el ministerio, para poder caminar con un andador, pero ha estado delicada de salud. Y yo pido hoy que por favor ustedes puedan orar para que el Señor haga su obra y que ella pueda pasar esta prueba que ha sido fuerte por regla general. Siempre ese ha sido el área de la salud por donde ella siempre ha sido atacada. Y Dios sabe, ¿verdad?, que la necesitamos mucho, no solamente en el ministerio. Ella, su familia la necesita. Ella tiene planes muy hermosos para Dios. Así que quisiéramos que el Señor pudiera restablecerla absolutamente y que ella pueda reincorporarse activamente en lo que ella disfruta tanto, que es el ministerio de oración y el ministerio de escribir y aportar a la vida de todos nosotros. Así que yo le voy a pedir que por favor la tengan muy en claro. Agradezco a Dios porque mi hija hizo el viaje ayer de 12 horas por las carreteras más peligrosas del país y el Señor estuvo con ella. Glorifico el nombre del Señor. Gracias. Me llamó anoche justamente después que terminó la transmisión de la clase. Ella me llamó justamente terminando. Así que mi corazón estaba muy tranquilo sabiendo de que ella había llegado bien, que había sido pues un viaje que Dios los había protegido. Igualmente por todas las peticiones que ustedes han he estado solicitando. Me siento feliz cuando escucho a ustedes que van escribiendo, que agradecen a Dios porque fueron al doctor, las cosas salieron bien. Los exámenes de algunos sobre el COVID han salido negativos, otros van de viaje, como Angie va de viaje, de regreso también. Espero que también tengas un viaje bien bendecido. Me siento feliz cuando escucho que ustedes pueden poner, ¿verdad?, todo con respecto a mensajes positivos que nos muestran de que el Señor está al control. Y Yolanda también está reportando un reporte de victoria de su hija Natalia, que salió negativo a la prueba del COVID. Gracias a Dios, Yolanda, estamos también contentos. Yo me alegro tanto cuando podemos ver que Dios también tiene su misericordia, aun cuando muchos están en padecimiento, otros están restableciendo. Dios no trabaja igual para todo el mundo. Dios tiene planes diferentes con cada vida. Dios sabe lo que quiere y nosotros tenemos que entender que si Dios decide poner al descanso a alguien es porque hay un propósito de bendición detrás de ese momento difícil. Si Dios decide sanar ahora a alguien es porque el Señor entiende que este es el momento. Si el Señor habrá de esperar para poder traer sanidad a la vida de una persona, vamos a esperar con paciencia el tiempo perfecto de Dios, porque Dios tiene planes con esa vida y con la vida de los que le rodean. No siempre el plan es con la vida directamente con la persona, sino con las personas que le rodean. Dios necesita hacer crecer la fe. Y eso lo aprendí hace unos años atrás cuando hice mi análisis acerca de la historia de por qué permitió Dios
después que le mandó a decir a Marta y a María que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. Y no solamente se muere, sino que está 4 días en la tumba y Jesús no llegó en todo ese proceso. Porque Jesús no llegó, porque no avisó, porque no fue claro en su mensaje, porque Él hizo creer que no iba a morir con ese mensaje. Y murió, y murió y lo enterraron y Jesús no fue ni al velorio. Es decir, hay cosas que Dios hace que no entendemos, pero todo tiene un propósito y Dios permitió que Lázaro muriera para resucitar la fe de Marta, que estaba más muerta que Lázaro. Así que Dios sabe por qué muchas cosas ocurren y qué fe necesita Dios restablecer. Así que dejamos que Dios obre conforme a su voluntad en cada caso y que cada caso sea para la gloria de Dios. No desesperamos. Muchos tendrán que vivir el dolor de la pérdida. No todos por las personas que oramos serán restablecidas. Muchos irán al descanso. Pero lo importante aquí es que haya ido con su mente y su corazón con Dios. ¿Para qué vivir pecando cuando podemos morir en el descanso sellando nuestra vida para salvación? A veces nosotros pues nos queremos aferrar a la vida y a veces eso fue lo que le pasó esas son las oraciones que Dios nunca debió contestar. La oración de rey Ezequías cuando pidió que Dios le extendiera la vida, le extendió 15 años más. Y al extenderle Dios 15 años más de vida a rey Ezequías, fue su ruina. Fue una ruina 2 veces, porque en esos 15 años cometió el error de sentirse orgulloso y cuando vinieron los comisionados de Babilonia para ver el milagro que había acontecido en su vida, en vez de mostrarle a su Dios, le mostró las riquezas de su reino. Y esas fueron las mismas que más tarde el reino de Babilonia le robó a Judá, al pueblo de Judá, al pueblo de Israel, le robó esa riqueza. ¿Por qué? Porque su rey en esos 15 años no hizo lo que era correcto. Y para colmo, en esos 15 años nació Manasés, el que le iba a sustituir después de la muerte, que fue el peor rey de Israel. A veces es mejor morir sellado con Dios y dejar que el curso de las cosas continúe, que tratar de extender la vida para nuestra propia perdición o la perdición de otros. Esas son, yo le digo, las veces que, eso es otro tema que tengo, las oraciones que nunca Dios debió haber contestado. Pero nosotros oramos para que se haga la voluntad de Dios. Es para que se haga la voluntad de Dios. Como yo siempre digo, muchas personas oran para que el Señor salve sus hogares y sus matrimonios. No todos los hogares se van a salvar en el sentido de mantenerse unidos. No me refiero a salvación, sino a mantenerse unidos. No todos los hogares por los que se pide que Dios intervenga. ¿Por qué? Porque Dios no puede obligar a las personas a tomar decisiones cuando no quieren tomarlas. Y Dios no puede liberar a una persona que quiere permanecer en esclavitud. Y Dios no puede obligar a una persona a que tome una decisión de cambio en su vida para traerle paz y felicidad a esa esposa o a ese esposo cuando esa persona no quiere buscar a Dios. Es decir, y a veces nosotros queremos que Dios a la brava mantenga unidos matrimonios en felicidad cuando ellos han decidido ser infelices. Ellos han decidido lastimarse. Entonces Dios no puede. Y muchos de nosotros queremos que todas las cosas se den. Pero yo quiero que ustedes entiendan que no todos los enfermos sanarán. Y no todos los matrimonios se restablecerán. Porque para eso se necesita buscar a Dios de todo corazón y cambiar. Y muchas personas no están dispuestas a eso. Muchos hijos que se han ido y oramos por ellos, muchos regresarán como los hijos pródigos. Otros serán buscados como las ovejas. Y otros no regresarán como Caín, que no regresó y se perderán. Y nosotros como padres tendremos que decidir si nos vamos a perder junto con ellos o vamos a valorar el sacrificio de Jesús. Y a pesar de que nuestros hijos nunca regresen, nosotros sí. Entonces estamos viendo que estas son decisiones grandes. Oramos por cada uno de los casos, pero todos lo sometemos a la voluntad de Dios porque solamente Él conoce el fin desde el principio. Así que sometamos nuestras vidas a Dios y que sea Él quien decida todas las cosas. Oramos al Señor en esta hora. Señor, en esta hora te damos gracias
porque aquí tenemos la familia reunida a tus pies, buscando tu presencia. Esta familia se reúne cada mañana, Señor, y tú nos esperas. Esto es lo hermoso, que ya tú estás sentado aquí en una parte de esta montaña esperando que lleguemos temprano. Unos llegan primero, otros llegan después, pero todos llegamos. Llegamos con alegría y buenas noticias de cómo tú has contestado sus oraciones, has permitido que sanen los enfermos, que haya paz en el hogar, que muchas personas que están buscando un trabajo lo reciban, aquellos que estaban esperando su dinerito lo recibieron, por hijos que están regresando, por enfermos que están sanando, por familias que se están uniendo. Y qué lindo que llegue la familia con buenas noticias. Otros vienen, Señor, todavía con sus corazones quebrantados, rogándote a Dios por ese milagro, por ese restablecimiento de salud, por esa familia que se está rompiendo, por esos hijos que se están yendo, se han ido, por amigos, Señor, por viajes. Otros vienen con las manos cargadas todavía de pesares, y a todos nos recibes por igual. A todos nos escuchas, te gozas con los que ríen y lloras con los que lloran. Pero, Señor, queremos someter cada cosa a tu voluntad y que tú puedas poner en nuestro corazón la certeza que lo que tú decidas es lo correcto. Orar no es para empujarte, oh Dios, para que hagas nuestra voluntad, porque tú no recibes las órdenes nuestras. Nosotros humildemente nos ponemos a tus pies y te rogamos y te abrimos nuestro corazón con sinceridad y decimos lo que queremos. Queremos que nuestra amada familia que está enferma en un hospital sane. Queremos que nuestros hijos regresen. Queremos que nuestros matrimonios se restablezcan. Queremos, Señor, poder conseguir una persona que nos acompañe en esa vida de soledad. Pedimos, Señor, por viajes, por cambios. Pero solamente, Señor, queremos que se haga lo que tú sabes que va a pasar. Y preparar nuestros corazones para recibir la respuesta que tú has elegido. Gracias por escucharnos siempre. Y gracias porque siempre tienes esa palabra, oh Dios, certeza y firme de que cuando confiamos las cosas en ti, como decía el Salmo 127, si Jehová edificare la casa, no edificaré en vano trabajan los que la edifican. Señor, queremos que tú edifiques con nosotros. Y esta mañana nos queremos sentar a tus pies y recibir tu bendición, Señor. Háblanos, danos ese maná que has preparado para nosotros y que este valiente Gedeón, del cual hoy vamos a compartir, podamos mirarnos en él y hacer lo que debamos hacer. Gracias, Señor. Qué lindo eres. Te amamos, Señor. Los que están adoloridos todavía, los que están, Señor, en situaciones difíciles, llévalos a tu pecho. Que hoy en esta cima de la montaña puedan recostar sus cabezas sobre tu pecho y tú puedas darle la bendición. Que puedan descansar seguro de que lo que ahora no lo entienden, lo entenderán después. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias al Señor por las oraciones que se siguen contestando. Gracias, Luz Enid, que casi tiene mi nombre. Gracias, Luz Enid, de allá, de Colombia, entiendo, ¿verdad? Que es de Colombia, que agradece por las oraciones que se hicieron por su hermano que está mejorando. Y gracias a ti por darnos el mensaje. Gracias, Luz, por compartir esa bonita noticia con nosotros. Seguimos nosotros agradeciendo al Señor por lo que oraron. Vivi está diciendo que gracias por los que oraron por su hija. Ayer habló con ella y dice que tuvo un día que se ha sentido mucho mejor. Ay, gloria a Dios, qué bonito para la gloria de Dios sea. Que sigan las buenas noticias corriendo, sigan las buenas noticias compartiéndose. Y las peticiones también que sigan corriendo, porque eso es lo que queremos, que nosotros aprendamos que Dios nos ha puesto el hombro uno al lado del otro para que ayudemos a sobrellevar las cargas los unos por los otros. Vamos inmediatamente al tema de hoy.
que se encuentra en el libro de Jueces. Ayer justamente nos quedamos en el libro de Jueces en la clase de ayer. Yo espero que ustedes después puedan conectarse para esta noche, la clase a las 7:30 de la noche. Va a ser una clase interesante. Voy a estar dando hoy la segunda parte del tema y voy a hacer una tercera parte en resumen. La clase me he tomado porque quiero que ustedes puedan ir entendiendo algunos pasos, ¿verdad? Pero el resumen de la clase lo voy a estar dando. Lo voy a estar grabando para YouTube y después pasarlo para poder expresar mi sentir con respecto a el tema que ha estado en boga calientemente por los pasados 5 o 10 años sobre la ordenación de la mujer. Y lo voy a estar presentando bíblicamente. No tengo que presentar ni opiniones, ni ideas, ni nada. Es decir, en resumen, con lo que dice la palabra. Así que ayer dimos la primera parte, hoy vamos a dar la segunda parte y el resumen total lo voy a estar dando el viernes. Lo voy a estar subiendo antes a ver si tengo la oportunidad de grabarlo y subirlo para dar ese resumen de ese tema. Así que vamos hoy al libro de Jueces y vamos a conocer nuestro personaje valiente de hoy. Que es un personaje que tiene demasiada historia. Quizás el juez de los dos jueces que la Biblia más ampliamente habla es de Débora y de Gedeón. De hecho, uno sigue al otro. Débora fue la cuarta juez de Israel. Israel tuvo 12 jueces desde Otoniel, que fue el primero. Otoniel era el yerno de Caleb. Ustedes saben que Josué y Caleb fueron las únicas dos personas que entraron a Israel. Y Caleb hizo una hazaña donde él hizo un reto de aquel que conquistara uno de los montes más peligrosos y más fieros que había. Y él dijo, el que conquiste esto, yo le voy a dar a mi hija por esposa. Y lo interesante es que fue Otoniel, que no es otra cosa que el sobrino de él. Era hijo de su hermano. Otoniel hizo esa hazaña y conquistó y pudo tomar la esposa. Él se convierte en el primer juez de Israel. Y luego, ayer hablamos de Débora, que se convirtió en la cuarta juez de Israel. Hoy voy a explicar cómo Débora no solamente fue juez, es la única de los 12 jueces de Israel, a la única que se le llamó profeta. Es decir, que no solamente era juez en lo civil, era profeta en lo espiritual. Interesante. Y luego le sigue Gedeón, que es el personaje que estamos hoy, que vamos a presentar hoy. Siempre les doy unos datitos extras para que ustedes nunca pierdan el buen hábito de aprender cosas nuevas. Cuando leemos la Biblia, usted no puede leer la Biblia y decir, ay, sí, ya yo esto lo sé. No, usted tiene que aprender siempre cosas nuevas. Voy con Gedeón. La historia de Gedeón se inicia en el capítulo 6 del libro de Jueces. De Gedeón hay demasiado que decir, pero yo voy a estar destacando de su historia unos puntos. El primer punto que quiero destacar de Gedeón era que Gedeón, el llamado de Gedeón fue después de Débora. Cuando Débora dejó de ser juez de Israel, pasaron 7 años. Entre Débora y Gedeón pasaron 7 años. Es decir, que no pasó tanto tiempo como para que Gedeón no conociera a Débora. Gedeón tuvo que haber conocido a Débora porque solamente pasaron 7 años entre uno y otro, donde Dios entregó al pueblo de Israel a los madianitas. Hoy voy a explicar un poquito mejor qué pasó en la época de los jueces y el sacerdocio levítico. Cosas terribles, pero terribles hoy. Hoy el tema va a estar caliente. Aquí Gedeón, lo primero que quiero destacar que era un joven. Él era el menor de su casa. ¿Por qué Dios elige a Gedeón? Bueno, Gedeón no tenía capacidad ninguna para ser elegido, posibilidades para ser elegido como juez de Israel y dirigir una batalla, cero.
¿Por qué? Porque yo digo eso. Pues mira, número uno, porque era el menor de su casa y generalmente se elegían el primogénito, que era el que tenía toda la bendición de la primogenitura. Empezando por ahí. Era demasiado joven. Posibilidades para Débora cero porque era casada y era mujer. Para que tú veas cómo Dios rompe no las reglas del cielo, esas no son las que se rompen. El cielo tiene la mente abierta para elegir a quien Él quiera. Quien tiene la mente cerrada para elegir somos nosotros. Y nosotros vemos a la gente y la juzgamos por sus apariencias, por su cultura, por sus estudios, por su posición económica y decimos, esta persona no va a funcionar. No va a funcionar. Pero Dios nos sorprende. Entonces vemos cómo Dios rompe el patrón con dos personas seguidas. Primero con Débora, porque era casada, tenía una familia, tenía un esposo y Dios le salta por encima al esposo y le elige a ella. Y es mujer. Y ahora entonces Gedeón lo elige siendo joven, es decir, de edad era joven, no era un hombre mayor. Era el menor de su casa y vivía en una casa cuyo padre era de estos papás que se han parecido también a nosotros, que tenía una religión doble. En su casa se vivían dos religiones, que esto confunde mucho a los hijos. En la casa del papá de Gedeón era el centro de adoración idolátrica a Baal y a Acera. Parece que el lugar donde estaba la casa del papá de Gedeón era un lugar amplio, tenían mucho terreno. Y ahí era donde estaban todos los bosques dedicados a Acera. Y el pueblo de Israel que vivía en aquellos entonces sin rey, sin nadie, sin sacerdocio, cada persona hacía lo que le daba la gana. El lugar de adoración idolátrica era en la casa de Gedeón. Por dentro de la casa se hablaba de Jehová, quizás hablaban del Dios, de Moisés. Es en estas casas de los cristianos en que se vive dos religiones. Se lleva la religión cuando se va a la iglesia, pero en la casa se vive como quiera, se come como quiera. Es decir, no somos cuidadosos en lo que vemos en la televisión, la música que escuchamos. Nosotros dentro de nuestra casa, fuera de la iglesia, somos como los del mundo. Pero en la iglesia, pues todo el mundo se viste bien, adora a Dios, dicen que oran, claman, leen la lección, leen la matutina, pero somos religiosos. Ese tipo de vida espiritual era la que tenía Gedeón. Gedeón tenía un clase de espagueti en la cabeza de que a quién voy a servir. Porque en mi casa, dentro de mi casa, mi papá habla de Jehová y habla de Moisés, pero yo salgo a la casa afuera y aquí lo único que a mí me rodea, aquí todo es postes idolátricos a Baal y a Acera. Y como todo el pueblo, los vecinos, la gente viajaba de todas partes para adorar a los ídolos en la casa del papá de Gedeón. Todo esto lo estoy resumiendo, usted lo puede leer en el capítulo 6, todo lo que estoy diciendo. Y dice aquí que un día Gedeón hace una hazaña muy valiente. La primera parte del capítulo 6 dice que los madianitas eran personas que vivían del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía dos cosechas importantes cada año. Una era el de las uvas, porque las tres cosas, los tres frutos más importantes que sembraba Israel era trigo para hacer pan, uvas para el vino, que era muy importante, y los árboles de oliva, que era donde se sacaban los aceites. Y dice que un día los madianitas atacaban en las épocas, cuando los madianitas sabían que era la época de trigo, ellos iban a los trigales, y recortaban todo y se robaban todo ese trigo y dejaban, el pueblo estaba hambriento. O cuando era la época de las uvas, iban a los lagares donde se aplastaban las uvas y se robaban los depósitos de vino. ¡Wow!
Pero miren lo que hace aquí Gedeón. Y dice aquí, versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieresita, y su hijo Gedeón, el papá de Gedeón, se llama Joás, y el hijo de Gedeón, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esto sí que es interesante. Cuando dice aquí, ¿qué hacía escondiendo Gedeón trigo en el lagar? El trigo no se esconde en el lagar se esconden las uvas. Así que Dios ve que una persona joven que no era responsable de buscar alimento para su familia, quien era responsable de buscar alimento a su familia era su papá o sus hermanos mayores, está haciendo un acto muy interesante y una estrategia en la que él sabía que el trigo lo iban a buscar en el trigal, pues entonces lo estaba escondiendo en el lagar porque no era época de uvas y él sabía que ellos, los madianitas, no iban a ir al lagar, iban a ir al trigal. Y esto le llama la atención. Fíjate que este acto de valentía, de asumir la responsabilidad de otros, de hacer una estrategia muy interesante de cómo ocultar el trigo en el lagar, llama la atención de Dios y se le aparece a Gedeón. Y dice que en el versículo 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira cómo lo califica Dios. Esforzado y valiente. Esforzado porque está haciendo el trabajo que no le corresponde y lo está haciendo con ahínco, y valiente porque se está arriesgando a que llegaran los madianitas, pero lo veo valiente porque está haciendo una estrategia distinta. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová, él no sabe que está hablando con Dios, él piensa que es un hombre, una persona, y le dice, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Como él no sabe con quién está hablando, como él es joven, fíjate que los jóvenes siempre tienen una respuesta para ellos siempre tienen un argumento que refutar. Y Gedeón, siendo joven, hizo lo mismo. Piensa que está hablando con otra persona y le dice, ¿qué? Si el Señor es con nosotros, pues entonces, ¿por qué nos ha poseído todo esto? ¿Dónde están lo que nuestros padres nos han contado? En eso se muestra que Joás, sus papás, sí había hablado de Dios, pero tenía una doble religión. Y es lo que le pasa a nuestros hijos, que nuestros hijos ven que nosotros vamos a la iglesia, que tenemos matutinas, que tenemos lección, que estudiamos de vez en cuando, pero vivimos adorando nuestros propios ídolos, haciendo nuestra propia vida. Entonces hay una confusión muy grande. Oye, y Gedeón se la sacó de la manga bien directo y dijo, bueno, pues, ¿dónde está ese Dios que protegió, que nos sacó? Porque nos ha entregado en manos de Madián. Y mirándole Jehová, Dios se quedó mirando a este muchacho y dice, no, este muchacho es bravo. Este muchacho vive haciendo preguntas y fíjate que no veo a un Dios enojado. Dios ve a un Dios, está mirando y escuchando a un joven que está siendo sincero. La confusión de Gedeón está gracias a su padre y a la familia de su padre y al pueblo. Que es lo mismo, la confusión de muchos de nuestros jóvenes y nuestros hijos la hemos producido nosotros. Nosotros como padres y nosotros como miembros de iglesia. ¿Cuántas cosas nuestros hijos saben de las cosas que pasan en la iglesia? De que, mira, el anciano, mira esto, tiene doble vida. ¿Cuántas cosas nuestros hijos no saben de los mismos miembros de la iglesia? Y dice, y no sé para qué tú vas a esa iglesia, porque mira, yo supe de fulano que dijo de fulano, y aquí, yo supe, yo sé esto del pastor, yo sé esto del anciano, yo sé esto del tesorero, yo sé. Eso es así, dobles vidas. Pero mira cómo Dios, este muchacho rebelde y valiente a la misma vez, y dice que Dios lo miró y le dice, mira, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Le dice, bueno, ya que tú eres tan bravo, vete, libéralo. Y mira lo que le responde Gedeón, le dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Ahora se echó para atrás. Él dice, muchacho, ¿qué voy yo a hacer eso?
Mi familia es pobre, yo no tengo nada, yo no sé nada de milicia y yo soy el menor. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Oye, ahora Dios como que se está dando a conocer. Pero el muchacho como que todavía no entiende esto, porque imagínate, su papá le había hablado de Dios, él ni conocía a Dios, ¿cómo él podía pensar que Dios estaba hablando con él? No. Así que dice ahí, y él le respondió, mira, yo te ruego que si yo he hallado gracia delante de ti, me des una señal que tú estás hablando conmigo. Él dice, esto es un mensajero de Dios. Él piensa que esto es un mensajero de Dios. Y dice, bueno, si tú estás hablando conmigo y tú no eres cualquier persona, tú vienes de parte de Dios, dame la oportunidad de hacer. Y dice, te ruego que no te vayas de aquí y yo voy a sacar una ofrenda y lo pongo a ti. Y entonces sí me llama la atención qué es lo que va a hacer Gedeón. ¿Sabe lo que sabía hacer Gedeón? Cocinar. Gedeón va y prepara una ofrenda. Y allá se esmera, prepara un cabrito. Mire todo lo que dice ahí en el versículo 19. Dice que Gedeón preparó un cabrito, panes y levaduras de un efa de harina, puso la carne en un canastillo, un caldo en una olla y sacó y se lo presentó. Mira que el muchacho lo que sabe es cocinar, cosa que muchos de los jóvenes de hoy en día no saben hacer. Cocinar. ¿Cuál era el don? El don de él no era ser militar, el don de nada de eso. Él era el menor de su casa y como menor quizás su mamá le había enseñado a cocinar. Y él lo que sabía hacer, eso le ofreció al Señor. Dice, mira, yo te voy a hacer una ofrenda de lo que yo sé hacer. Y preparó un cabrito, dice que puso la carne en un lado, puso el caldo en una olla y trajo los panes. Y ese muchacho viene con todo esto para presentárselo. ¿Y tú sabes qué? Allí estaba debajo de la encina, sentado debajo del árbol, a Dios estaba esperando. ¿Usted piensa que un cabrito se hizo en 5 minutos? No. ¿El pan en 5 minutos? No. Eso tuvo que esperar ahí un buen tiempo. Dios tuvo que esperar un buen tiempo, lo que el muchacho mataba el cabrito, lo preparaba y hacer todo, porque eso no fue que lo compré en el supermercado y lo metió en el microondas. Todo ese tiempo, y esto es lo que yo estoy pensando, es cómo Dios sabe esperar por ti, pero nosotros no sabemos esperar por Dios. Dios espera por nosotros años, no días, años, para que nosotros volvamos nuestros ojos a Él. Y Él espera por nosotros hasta el día que nosotros volvamos nuestros ojos a Él. Pero nosotros no podemos esperar a Dios, nosotros somos unos desesperados. Y una de las cosas que yo estoy aprendiendo y voy aprendiendo y sigo aprendiendo cuando yo leo la Biblia es cómo Dios espera que un muchacho le presente su don, que es cocinar, y termine de cocinar y lo traiga. Cuando Gedeón trae esta ofrenda de lo que él sabe hacer, dice ahí, entonces el ángel le dijo, toma la carne y los panes y levadura y ponlo sobre esa peña. No se los come. Él prepara una comida con sabor, él no está preparando una comida por cualquiera. Si era una ofrenda, pues traía el cabrito vivo y lo ponía sobre la peña. No, él trae una ofrenda para que él comiera. Pero fíjate que Dios no la come. Él le dice, coge la carne y los panes y levadura y ponlo sobre la peña. Interesante. Y vierte el caldo. Y el muchacho ni se inmutó en preguntar si te lo vas a comer o no. Él va y lo hace. Aquí esto tiene un simbolismo muy grande. Esta carne sobre la peña y el pan. Esto representa los dos lados nuestros. La carne es la parte humana nuestra. El pan sin levadura que representa a Cristo es ese lado espiritual nuestro. Sobre nosotros hay una batalla tan grande entre lo carnal y lo espiritual. Y era la misma batalla que tenía Gedeón en él. Él tenía una batalla entre lo carnal y lo espiritual, entre la fe que él quería tener en ese Jehová que su padre le había hablado de cómo sus antecesores habían conocido y la rabia que él vivía en su carne de lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Fíjate que este muchacho hizo los dos simbolismos de lo que es nuestra vida. Nuestra vida está compuesta, que fue la batalla que decía Pablo, la batalla entre la carne y el espíritu. Y él le dijo, me vas a poner tu vida carnal en esta piedra. Fíjate que la piedra es una representación siempre de Cristo, que Él es la roca, la piedra angular. Y le dice, tú me vas a poner las dos cosas de tu vida sobre mí. Vas a poner tu área carnal y tu vida espiritual, que está en conflicto. Y luego tú vas a vertir este caldo sobre ellos. Parecido como cuando Elías allá en el Monte Carmelo
pide que sobre la ofrenda echaran aquellas 12 tinajas de agua. Era como un bautismo sobre esa ofrenda. Y entonces dice yo, y extendió el ángel, y él lo hizo. Y el versículo 21 dice, y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes y levadura, y subió fuego de la peña. No baja fuego del cielo como en el caso de Elías, no. Sale fuego de la peña donde había puesto la carne y el pan. Y dice, subió fuego de la peña, de la cual consumió la carne y los panes y levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. En el caso de Elías, descendió fuego del cielo. En el caso de Gedeón, sube fuego de la piedra. ¿Ve una cosa interesante? Cuando tú pones tu vida con todos tus defectos, con todas tus rebeldías, con todas tus rebeliones, con todas tus preguntas, con todo tu pasado, con todo tu presente, cuando tú pones delante de Dios y sobre Dios toda esa vida carnal de la que tú te quieres regenerar, de la que tú te quieres desprender, y le pones a Dios todos tus anhelos espirituales, todo lo que tú quisieras llegar a ser y alcanzar y vivir. Cuando tú pones ambas cosas sobre Dios y tú la ofreces a Dios y la pones sobre la peña, sabe que Dios sabe sacar fuego de él y consumir ambas cosas. Fíjate que a Dios le agradó la naturalidad y la sensibilidad de Gedeón para convertirlo en juez de Israel. Y no solamente juez, en el caso de Débora era la juez, Débora era la profetisa, ella era el símbolo civil y religioso en aquel tiempo, pero tenía a Barak, que era el jefe de los ejércitos. Gedeón no iba a ser profeta, no, porque no dice que él era profeta, pero él iba a ser juez, mas iba a dirigir el ejército de Israel. Y para esa obra Dios tenía que preparar a ese muchacho grandemente. Y dice que cuando el ángel se va de su presencia, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ay Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Todo el mundo sabe desde las épocas pasadas que nadie podía ver el rostro de Jehová y vivir. Y cuando él se da cuenta que no estaba hablando con otros, sino con Jehová de los ejércitos, que es el mismo Dios que se le apareció a Agar, el mismo Dios que se le apareció a Abraham, el mismo Dios que se le apareció a Moisés en la zarza, el mismo que se le apareció a Josué con una espada. Todos son el ángel de Jehová, todos sabemos que es Miguel, todos sabemos que es Jesucristo. ¡Wow! Se le aparece a este muchacho. Que uno dice, pero bueno, ¿qué importancia tiene este muchacho? Para que tú veas que Dios no solamente se manifiesta a mujeres egipcias como Agar, a hombres de Dios como Moisés y Abraham. Dios también se le aparece a nuestros jóvenes, a nuestros hijos que viven confundidos. Y voy a usar una palabra que usamos aquí en Puerto Rico, la mogolla. La mogolla es cuando usted mezcla muchas cosas juntas y todo es como si fuera un vómito, a eso. Es decir, a veces nosotros lo que tenemos por vida espiritual es una mogolla de muchas ideas, las nuestras, la de la cultura, la de nuestros padres, la de la iglesia, la del mundo. Nosotros tenemos una melcocha, una mogolla ahí. Y nuestros hijos crecen bien confundidos. Y me gusta saber que Dios sabe aparecérsele a nuestros hijos aún en medio de su confusión. Aún en medio de la confusión, Dios se les aparece. Y este muchacho no lo podía ni creer que había visto a Dios. Y mira lo que hace inmediatamente. Y edificó allí Gedeón un altar, cosa que también había aprendido, de la misma manera que había visto los altares a Baal y a Acera. Ahí dice que él hace un altar a Jehová. Óyeme, esto es grande, ya esto comienza a tener
¿Puedo yo contar la historia de la batalla, que es la que todo el mundo conoce de Gedeón, la batalla de Gedeón y los 300 valientes? Yo no voy a decir lo que ya usted sabe, aunque le puedo contar de ahí algo que usted no sabe. Pero yo quiero resaltar cómo fue el llamado de Gedeón. Y este muchacho acaba de tener un encuentro con Dios en medio de una rebeldía y tantas preguntas en su cabeza. Pero este muchacho hace un altar a Dios, un altar a Jehová. Y lo llamó Jehová. ¿Y sabes cómo llamó a ese altar? Jehová Shalom, el cual pertenece hasta hoy en Ofra de los Javieresitas. ¿Dónde hace en ese altar? En el terreno desde la casa de su papá. Él hace ese altar a Jehová en el terreno de su papá, porque Joás Javieresita, ese era su papá. Pero mira lo que yo tengo que terminar con esta segunda parte, que con esto quiero yo cerrar. Dice que aconteció que esa misma noche ese muchacho se fue hacia el altar. Jehová Shalom significa Jehová es paz. ¿Por qué él le pone ese nombre? Porque entendió de que Dios le había hecho un acto de misericordia, que en la manera en que él le habló así, con aquella quizás desfachatez, con que le dijo, sí, Dios es Dios, ¿por qué no está así? Él vio que Dios no lo destruyó y encontró en él un Dios de paz para él. Pero mira que esa misma noche Dios le vuelve a hablar. Él se fue para su casa. Quizás no le contó nada a su papá lo que había pasado. A nadie le contó nada. Y él pensó que las cosas llegaron hasta ahí. Pero mira lo que dice ahí. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de ese peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Mira qué cosa más grande. Aquí vamos a una etapa de Gedeón que él acepta el llamado de Dios. Pero él no sabía que cuando Dios te hace un llamado, la primera reforma que tú vas a hacer no va a ser en tu comunidad ni en tu iglesia. Cuando Dios te llama a hacer una reforma, la primera reforma la tienes que hacer en tu casa. Y me escucharán diciendo esto una y otra vez. La reforma la vas a hacer en tu casa. Y le dijo, ¿sabes qué, hijo mío? Yo necesito que tú me hagas un favorcito, porque Dios no hace por nosotros lo que nosotros podemos hacer. Dios no va a limpiar el patio de mi casa. Él me va a dar las fuerzas. Yo no voy a levantarme un día y decir, qué lindo Los Ángeles, me limpiaron el patio, me pintaron la casa, me lavaron la ropa. No. Dios me va a dar a mí las fuerzas para yo hacerlo. Dios hace lo que tú no puedes hacer. ¿A quién le toca destruir los altares a Baal y a Acera que se han construido? Bueno, nosotros, porque nosotros fuimos los que los montamos. Nosotros fuimos los que hicimos los altares y hemos traído esa doble religión a nuestra casa. Bueno, a nosotros nos toca sacarla. Y él le dijo, ¿sabes qué? Tú te vas a levantar y tú vas a tomar 2 toros. Y tú uno de esos toros, dice aquí, toma un toro del hato de tu padre y el segundo de 7 años, específicamente. Y vas a derribar el altar de Baal que tu padre tiene, no dice que el pueblo tiene, que tu padre tiene, y corta la imagen. Y ese segundo toro tú vas a ir a una montaña alta y tú me vas a hacer un altar, y con la madera del acera era una diosa que se tallaba en los árboles. Se hacían altares a Baal, pero Acera eran los árboles, se dedicaban y se llevaban a los hijos y los padres iban debajo de esos árboles a adorar la imagen de Acera que se tallaba en los árboles. Y dice, no, tú vas a cortar todos esos árboles y con esa madera tú me vas a hacer a mí el altar y encima de esa madera tú vas a poner el becerro. Óyeme, esto va grande. Y dice aquí que Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Gedeón dice, espérate, yo tengo que ser inteligente. La misma estrategia que utilizó de guardar el trigo en el lagar, la utilizó y dijo, espérate, yo no puedo hacer esto de día porque el primero que me va a matar es mi papá.
Y toda la gente del pueblo que se reúne aquí, yo no puedo hacer esto de día porque esta gente me va a matar. Así que mira lo que hace Gedeón. Usa 10 hombres. Mira para cómo comienza la reforma en Israel. En un joven, primero comienza en él. Él tiene un encuentro con Dios. Él acepta un llamado de Dios. Ahora él busca 10 personas que tienen que seguir sus instrucciones. Por eso busca siervos, porque los siervos no se podían negar. Busca 10 hombres y mientras todo el pueblo dormía y su padre dormía, yo no sé, ¿verdad? Qué milagrito hizo Dios, porque cuando un árbol se cae, eso hace ruido. Ustedes saben todos los árboles que tuvo que cortar Gedeón durante toda aquella noche, junto con sus siervos, y nadie escuchó cómo se caían todos esos árboles. Yo no sé, ahí tuvo que haber un milagro. Y dice que él hizo todo lo que Dios le dijo. Y hizo el altar, y dice que cuando por la mañana, versículo 28 del capítulo 6, por la mañana cuando los de la ciudad se levantaron, es aquí que el altar de Baal estaba derribado, cortado la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿pero quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo le dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás no sabía nada. A Joás lo toma por sorpresa esto y dijo a todos los que estaban junto a él, ¿qué? ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por Baal, que muera esta mañana. Si Baal es Dios, que contienda Baal con quien derribó su altar. Entonces ahora estamos viendo que no solamente, mira cómo se va moviendo la reforma. Empieza en Gedeón, sigue con los 10 siervos y ahora ¿quién se mueve a la reforma? Su padre. Cuando dijeron, espérate, que él habrá dicho que mi hijo tuvo el valor, los pantalones de derribar todo el centro de altar idolátrico que yo tenía en mi casa para el pueblo. No, pero mi hijo es algo serio. Y cuando le pidieron que sacara a su hijo para que muriera, ahí sale el sentimiento de padre. Es como decir una vislumbre, decir, caramba, wow, lo que yo no me atrevo a hacer, lo que yo nunca he hecho, mi hijo menor se atrevió a hacerlo. Es como si el Espíritu Santo hubiese tocado a Joás y dijo, no, si verdaderamente Baal es Dios, pues que venga a pelear con mi hijo. Que venga él, ¿para qué ustedes tienen que defender a un Dios que es tan poderoso? Pues si él es poderoso, que venga y pelee con mi hijo. Y entonces ahí dice que aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal. Esto significa contienda Baal contra el que derribó su altar. Wow. Y mira el versículo 34, algo muy importante, y con este cierro. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abierecitas se reunieron con él. Fíjate que el Espíritu Santo no vino cuando él trajo la ofrenda. El Espíritu Santo vino cuando él obedeció la orden de Dios de destruir los altares idolátricos que había en su casa. Yo quiero decirte que Dios va a usar a quien Él quiera. No siempre las reformas vienen por parte de los padres. Hay reformas que llegan por parte de los hijos. Hay hijos que le dan cátedra a sus padres de lo que es compromiso, espiritualidad, lucha, pureza, santidad. Y yo creo en esto. Yo creo que no todos nuestros hijos, ni no todas las misiones de nuestros hijos están perdidos. Nuestros hijos en medio de sus rebeliones, en medio de una confusión espiritual que puedan estar atravesando, Dios conoce la sinceridad de los corazones de muchos de ellos. Y Dios sabe cómo presentárseles a ellos. Y eso será impresionante ver muchos hijos trayendo la reforma a nuestras casas. Pero si tú estás escuchando este tema, y tú entiendes que tú tienes el llamado de Gedeón, de comenzar esta reforma, también en tu casa, hazla. Porque solo así se puede cumplir lo que decía ese versículo 34. Entonces el Espíritu Santo vino sobre Gedeón. El Espíritu Santo no puede venir sobre nosotros mientras nosotros estemos viviendo una vida dual, una doble vida. Como decía Elías,
¿Por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, si Baal es Dios, seguidle. Y si Jehová, id en pos de él. Nosotros tenemos que estar definidos a quién vamos a servir. Y hoy, valientemente, he querido presentar el personaje de Gedeón en cómo Dios inicia ese llamado. Las demás hazañas son gloriosas, las cosas que ocurren son gloriosas. En algún momento las pudiéramos compartir. Pero hoy quiero dejar con ustedes este mensaje de que nosotros debemos de dejar de tener una vida doble para nosotros tener una vida singular con Dios y que el Señor sea el que se manifieste a nuestras vidas. Vamos en este momento a orar y agradecerles a todos ustedes por mantenerse su sintonía con nosotros y mantener ese pensamiento de madrugar para buscar a Dios cada mañana. En este momento vamos a orar, vamos a despedirnos. Aquellos que tienen que entrar a sus trabajos puedan entrar, que sean bendecidos, tengan una jornada de trabajo bendecida. Aquellos que tengan que hacer otras tareas, sepa que Dios está contigo, sepa que Dios le encanta no solamente sentarse, Dios no solamente se sienta para bendecirnos, Dios quiere levantarse y caminar con nosotros hoy. Así que llévate al Señor para donde vayas a ir al supermercado, al médico, te quedas en tu casa, lo que vayas a hacer, llévate a Dios, que Él quiere bendecirte. Así que inmediatamente vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos dé su bendición. Señor, nuevamente nos acercamos a ti, levantamos nuestras manos, te bendecimos, estamos tan contentos, Señor, con tu presencia. Gracias por este pan, gracias porque Gedeón es un ejemplo de que tú tienes fe en nuestros jóvenes, que no solamente tú buscas adultos consagrados, tú también buscas jóvenes rebeldes. Tú no has desechado a nuestros hijos, Señor. Tú has conocido las confusiones que ellos vienen teniendo en sus corazones. Y tú los amas y tú tienes una misión muy grande para ellos. Gracias, Señor, que en Gedeón vemos que aún en medio de la confusión tú haces llamados y que tus llamados son llamados para ejercer valor. Gracias por el valor que tuvo Gedeón de destruir la adoración idolátrica que había en su casa. Pon ese mismo valor en nosotros, pon ese valor en nuestros hijos. Levanta una generación, Señor, de valientes y haz un buen y un gran ejército de valientes que estén dispuestos a seguir tu voz. Gracias por cada uno de nuestra familia que se une cada mañana a buscar tu rostro. En ti ponemos todas nuestras peticiones. En tus manos confiamos nuestra familia, nuestros hijos, nuestra fe, nuestra iglesia. El mundo, Señor, que se está quebrando en violencia. Y sabemos que tú sabes poner paz en medio de la tormenta. Dirige nuestra jornada del día de hoy. Que todo lo que hagamos y digamos sea para tu gloria. Que no te deshonremos ni en una sola palabra ni en una mirada. Que cada mirada, palabra, llamada de telefónica, mensaje que recibamos pueda ser de bendición para nosotros y para otros. Gracias por escucharnos. Gracias por amarnos. Gracias por perdonarnos. Gracias por levantarnos. Gracias por darnos una esperanza de que no todo está perdido, que hay esperanza en Jesús. Te amamos, Señor. Levántate, levanta tus manos, ponlas sobre nuestras cabezas y danos tu bendición. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Recibe tú la bendición del Señor esta mañana. Regocíjate en su presencia. Que tengas un día lleno de su presencia y de su bendición. Y no te quedes con esa bendición. Comparte esta bendición. Vamos, familia. Comparte este matutino con toda la gente que tú quieras. Compártelo por WhatsApp, compártelo por Messenger, compártelo por Facebook, compártelo por todo. Tú no te quedes con tu bendición, comparte tu bendición, que otros también sepan que hay esperanza para nuestros muchachos, que hay esperanza en Jesús, que no todo está perdido, que el Señor sabe llamar a sus hijos y darles una linda misión.
No pierdas tu misión. Levanta tu cabeza. No dejes que las lágrimas opaquen tu visión de Dios. Deja que Dios enjugue tus lágrimas y borre tu tristeza y marque una sonrisa en tu corazón. Dios te bendiga. Te habló tu amiga y hermana Lizenit Polanco. Y recuerda que este ministerio está para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Dios te bendiga.